Una pregunta que pocos se han hecho relacionado con las matemáticas es ¿cuántos tipos de números existen? Es decir, desde pequeños usamos los números para contar cosas, dinero, edades, integrantes, pero desde hace mucho tiempo se supo que no era necesario contar con los números que ya conocemos. Les presento a los números naturales. Se representan con una n un poco rara. Son los números de toda la vida, comenzando desde el 1 hasta el infinito. Todos ya sabemos cómo trabajar con ellos, se pueden realizar las operaciones básicas con ellas. Se usan para contar objetos enteros, como por ejemplo seres vivos, y las hemos aprendido desde la primaria, y son una forma inicial de aprender matemáticas, muy simple. Como la operación 1 más 1, que es igual a 2. Y si se preguntan, el número 0 no es un número natural, ya que por definición los números naturales son números enteros positivos. ¿Pero qué es un número entero? ¿Cómo se define? Bueno, la realidad es que para muchos no es de sorpresa que existen números negativos, y en el pasado no se aceptaba, porque para ellos no era lógico tener -1 manzanas, que era tener -2 libros, pero ahora se puede entender como la falta de algo o una deuda. Los números enteros se denotan de la siguiente manera con una letra Z. Son aquellos que inician desde el infinito negativo pasando por el 0 y se extienden hasta el infinito positivo. Pongamos un ejemplo de estos números. Usualmente este tipo de números son soluciones para una incógnita, ya que a veces no se trata de agregar sino de quitar una cantidad a otro número. En este caso es bastante sencillo, ya que con solo verlo nuestro valor desconocido es simplemente de -3. Si trabajásemos solamente con números naturales no habría una solución, así que es necesario trabajar con otro tipo de número. Como lo pueden ver, se puede encontrar una solución a esta ecuación de manera sencilla. Este tipo de números son esenciales para completar lo que les faltaba a los números naturales, siendo esta su contraparte gracias al signo menos. Si se dan cuenta, los números enteros están incluidos en los números naturales, por lo que podemos expresarla en esta manera. ¿Y ahora qué pasaría si tuviéramos la siguiente ecuación? 4x es igual a 2. Veremos que con los números que hemos visto hasta ahora no podemos hacer nada, por lo que nuevamente tenemos que inventar otros números. En esta ocasión podemos saber sencillamente que la solución es la siguiente. El número 4 pasa del otro lado de la igualdad dividiendo al 2 y queda 1 sobre 2. De esta forma, si la reemplazamos en la variable queda que 2 es igual a 2. La igualdad se ha cumplido. Pero el 1/2 no es un número como los anteriores. Este, como muchos más, pertenecen al conjunto de los números racionales. Representada con una Q extraña. Los números racionales se escriben como el resultado de una división de un número A entre un número B. Un número que pueda ser representado con una división será un número racional, expresada de esta forma. Obviamente implica que B sea diferente de 0. Un ejemplo es el número 1.571438, que es el resultado de dividir 11 entre 7, y los dígitos que hay del otro lado del punto se repiten periódicamente. Esto significa que estos dos números son totalmente equivalentes. Los números racionales también incluyen dentro de ellos a los tipos de números anteriores, por lo que podemos expresarlas de esta forma. Y claramente existen números que no se pueden escribir en forma de división o fracción, los irracionales, como por ejemplo este. Este número es la raíz cuadrada de 2, un número irracional, y solamente puede expresarse en su forma de raíz. ¿Y qué es este tipo de número? Como verán, la raíz cuadrada de 2 no pertenece a los números racionales. Estos conforman el conjunto de los números reales, representada con esta letra. En general, los números reales abarcan mucha más profundidad que los anteriores, pero una descripción sencilla es la siguiente, aunque de hecho es mucho más difícil de demostrar que un número A sea real, pero muchos entienden a los números reales como la agrupación de todos los conjuntos anteriores, agregando a los irracionales. Algunos de los números más conocidos son estos: el número pi, la relación del radio de un círculo con su circunferencia; el número e, considerado uno de los números más importantes de todo el cálculo diferencial; el número phi,
relacionado con la proporción áurea y las formas de la naturaleza que siguen su comportamiento, y la raíz cuadrada de 2, el primer número irracional descubierto. Estos números tienen algo semejante, y es que el número de dígitos decimales de cada uno de ellos es infinito, solamente existen aproximaciones de ellos. Como ven, estos son los primeros 70 dígitos de pi. Hasta el momento se han descubierto alrededor de 63 billones. Impresionante. Se ha demostrado que todos los conjuntos anteriores son parte de los números reales, por lo que podemos representarla de esta forma. Por último están los números complejos. En la antigüedad, los matemáticos de la época se encontraban buscando todas las soluciones para la ecuación de la siguiente forma. Hoy en día se pueden calcular con facilidad, pero había una inquietud que no se podía comprender completamente. El caso es que luego de un largo trabajo, un candidato como una solución para la ecuación cúbica indicaba raíces negativas de la forma x cuadrada es igual a menos 1. Y en el mundo real no existen raíces negativas, ya que cualquier número elevado al cuadrado siempre debe ser mayor o igual que 0. Al ser un número distinto de los positivos y negativos, le permitió ser un nuevo tipo de número. Esto hizo posible determinar a los números complejos con una parte real sumada a una parte imaginaria, representando la raíz cuadrada de menos 1 con la letra i. Los números complejos, a pesar de no tener presencia entre los números reales, es posible representarlos en un plano diferente a ellos, gracias a sus propiedades únicas. Este es el plano complejo. De hecho, se ha podido ver al número i en una de las ecuaciones fundamentales de la física cuántica. Tal vez en el mundo imaginario de los números, el número i es mucho más real de lo que creemos. Todos los grupos de números vistos hasta ahora están dentro del conjunto de los números complejos, por lo que podemos representarla de esta manera. Según el teorema fundamental del álgebra, no existe otro tipo de número más allá de los complejos, así que este sería el final de mi explicación sobre los números. Les agradezco su atención y espero haber ayudado.